Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual hablaremos sobre el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y la máxima transferencia de potencia. Para comenzar, por el teorema de Thevenin es necesario establecer lo que plantea su enunciado. Dicho teorema establece que un circuito con dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente simplificado que consta de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente se denomina voltaje de Thevenin, VTH, y la resistencia se denomina resistencia de Thevenin, RTH. El procedimiento para la aplicación del teorema se realiza en dos partes. En primer lugar, podemos establecer la determinación del voltaje de Thevenin, y esto se define como la tensión o el voltaje a circuito abierto entre los dos terminales del circuito. El segundo paso consiste entonces en la determinación de la resistencia de Thevenin, que es la resistencia vista desde los dos terminales con las fuentes apagadas, es decir, con las fuentes de voltaje en cortocircuito. Si observamos el circuito de la figura, veremos que está conformado por tres ramas y allí podemos observar dos fuentes de tensión interactuando con cuatro resistencias. Luego entonces, si establecemos un par de terminales identificados como A y B, esa resistencia de 10 ohmios entonces será lo que vamos a llamar la resistencia de carga conectada al circuito. Por eso entonces la vamos a identificar como RL. Y el resto de componentes que conforman al circuito original entonces son los que vamos a simplificar para llevarlo a lo que es el modelo equivalente de Thevenin, que simplifica todo este circuito en una sola fuente y una sola resistencia conectados en serie. De esta manera entonces el objetivo de este teorema es llevar el circuito original al que se muestra ahora como circuito equivalente de Thevenin. Es decir, todo lo que está en esta líneas punteadas, en este recuadro de líneas punteadas, debe ser reemplazado por estos dos elementos, un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Y nótese que la resistencia de carga ha sido desconectada y por eso entonces se habla de que tenemos los terminales a circuito abierto. Luego entonces, cuando tengamos los valores de voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, conectamos la resistencia de carga y nos quedará un circuito serie simple que nos permitirá, con la aplicación de la ley de Ohm, calcular, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia de carga. En este caso, si aplicamos entonces la ley de Ohm, la corriente por la resistencia de carga será el voltaje de Thevenin, es decir, la fuente de ese circuito simplificado, entre la resistencia total del circuito, que sería la resistencia de Thevenin, más la resistencia de carga. Si queremos calcular, por ejemplo, la potencia disipada en la resistencia de carga RL, entonces la calcularíamos por el producto de la corriente al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia de carga, es decir, I cuadrado por R. Veamos entonces como primer paso el procedimiento para determinar la resistencia de Thevenin RTH. Según lo que establece el teorema de Thevenin, debemos entonces desconectar la resistencia en los terminales que hemos definido para aplicar el teorema. Por ende, esa resistencia entre los terminales A y B será lo que llamaremos, como dije anteriormente, la resistencia de carga. Luego entonces, el procedimiento establece que debemos cortocircuitar, pasivar o desconectar o apagar las respectivas fuentes de tensión del circuito original. En este caso entonces colocamos dos conductores y el circuito entonces quedará reducido a esta forma. Nótese que acá entonces la resistencia de Thevenin será la resistencia que vamos a visualizar desde los terminales A y B. En este caso, las tres resistencias quedan conectadas en paralelo. Y por lo tanto, la determinación de la resistencia de Thevenin se resume a resolver estas tres resistencias en paralelo. De esta forma entonces vamos a obtener una resistencia equivalente vista entre los terminales A y B. Es decir, sería la resistencia que mediríamos si conectáramos entre los puntos A y B un medidor de resistencia. Aplicando analíticamente la ecuación correspondiente, entonces
el inverso de la R de Thevenin, que sería el equivalente de estas tres resistencias en paralelo, pues es la suma de los inversos de cada resistencia. Al resolver esta operación, nos queda que el inverso de la resistencia de Thevenin es 1 sobre 0,2, y al resolver el inverso, entonces, nos queda que para este circuito específico, la resistencia de Thevenin es de 5 ohmios. Es decir, si nosotros colocamos acá un ómetro entre estos dos terminales, ese ómetro debería marcar 5 ohms, que sería la resistencia vista desde los terminales A y B. Y tenemos entonces ya el primer paso del teorema, de la aplicación del teorema de Thevenin. Bien, pasemos ahora entonces al siguiente paso, que consiste en determinar la tensión de Thevenin. El procedimiento para determinar VTH, entonces, lo iniciamos con el circuito a terminales abiertos A y B, que fue el mismo que usamos para las resistencias de Thevenin, solo que ahora entonces el objetivo es determinar la caída de tensión o el voltaje entre los terminales A y B. El positivo del terminal A es el mismo que se va a trasladar a la parte superior de la resistencia de 10 ohmios, y el negativo pues será el mismo que se trasladará a la parte inferior. Esta polaridad es establecida para luego entonces poder establecer la polaridad de la fuente resultante en el circuito simplificado de Thevenin. En estas condiciones, entonces, la determinación del voltaje de Thevenin se resume a calcular la caída de tensión en esta resistencia. Para ello podemos aplicar, por ejemplo, el método de análisis de mallas. Planteamos dos mallas, I1 e I2, y luego entonces, aplicando mallas, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en la malla 1. Acá tenemos la ecuación inicial, que sería menos 16 más 20 I1 más 20 I1 menos I2 más 12 igual a 0. Luego entonces venimos acá y aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, pero en la segunda malla. En este caso la ecuación inicial sería, comenzando por esta fuente, menos 12 más 20 I2 menos I1 más 10 I2 igual a 0. Luego entonces la ecuación de la malla 1 nos va a permitir obtener el sistema de ecuaciones. Acá vemos entonces que tendríamos 20 más 20, 40 I1 y menos 20 I2 igual a menos 16 más 12, queda menos 4, pasa a la derecha 4 positivo, y esta va a ser la ecuación de la malla 1. Lo mismo hacemos con la malla 2. 20 menos I1, queda el primer término, menos 20 I1, luego 20 I2 más 10 I2, me quedan 30 I2, y este menos 12 pasa a la derecha como positivo, y de esta forma obtenemos la ecuación número 2. Con este sistema de ecuaciones, con dos incógnitas, pues entonces vamos a resolverlo por cualquiera de los métodos a los cuales ya hemos hecho referencia en clases anteriores. Determinamos la I1 con un sistema de 2×2, ecuaciones de 2×2, y aplicando, por ejemplo, el uso de la calculadora o cualquier aplicación web para resolver sistemas de ecuaciones de 2×2, entonces nos da que I1 es igual a 0,45 amperios. Y por otra parte, I2, 0,7 amperios. Al tener el valor de I2, simplemente aplicando la ley de Ohm en esta resistencia, podemos obtener la caída de tensión allí, y por ende vamos a obtener entonces el voltaje de Thevenin, que es lo que estamos persiguiendo con este procedimiento. En esta situación entonces VTH, voltaje de Thevenin, va a ser igual a I2, que es la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios, multiplicado por el valor de la resistencia. En este caso tendríamos 0,7 amperios por 10, es decir, nuestro voltaje de Thevenin en este circuito va a ser igual a 7 voltios. Teniendo entonces los dos elementos que pide el modelo simplificado del teorema de Thevenin, podemos entonces decir que el circuito equivalente de Thevenin será una fuente de 7 voltios, identificada como VTH, y una resistencia en serie con dicha fuente de 5 ohmios, identificada como RTH. Nótese que acá entonces el positivo va a estar hacia el terminal A y el negativo va a estar hacia el terminal B, ya que esa fue la polaridad que yo establecí al momento de la aplicación del voltaje de Thevenin. Seguidamente procedemos entonces a conectar la resistencia de carga que habíamos desconectado en el paso inicial,
Y al conectar la resistencia de carga, cerramos el circuito de Thevenin y ahora sí podemos entonces, aplicando la ley de Ohm, determinar, por ejemplo, la corriente que pasa por esa resistencia de carga. Aplicando la ley de Ohm, entonces la corriente de carga sería la fuente, que es voltaje de Thevenin, entre la suma de las dos resistencias que están en serie, RTH más RL. Sustituyendo los respectivos valores, 7, luego 5 más 10, nos queda entonces que la corriente que pasa por esta resistencia de carga va a ser igual a 0,46 amperios. Si quisiéramos determinar ahora la potencia disipada en esa resistencia de carga, simplemente aplicaríamos la ecuación de potencia I cuadrado por R, 0,46 amperios por 10 ohmios, y obtendríamos entonces que la potencia consumida o disipada en esa resistencia de carga sería de 2,11 watts. Y de esa manera entonces hemos visto cómo obtener el circuito equivalente de Thevenin, que es este circuito que está acá, y luego cómo aplicar ese circuito básico o simplificado para resolver un circuito donde se nos pide calcular la corriente y la potencia en una resistencia específica dentro de un sistema de 3 mallas que se planteaba como circuito inicial. Ahora, hablemos del teorema de Norton, el cual establece que en un circuito con 2 terminales se puede hacer el reemplazo de dicho circuito por un circuito equivalente simplificado que consta de una fuente de corriente identificada como IN en paralelo con una resistencia RN. Es decir, ahora hablamos entonces de una corriente de Norton y una resistencia de Norton. La aplicación de este teorema tiene unos principios que complementan el teorema de Thevenin. El procedimiento de aplicación en este caso se hace en 2 partes, igual que el teorema de Thevenin, solo que las condiciones son distintas. Por ejemplo, para la determinación de la corriente de Norton, hacemos referencia a la corriente de cortocircuito entre los terminales del circuito. Es decir, en vez de colocar los terminales en circuito abierto, vamos a colocar un cortocircuito entre A y B. Y la resistencia de Norton es la resistencia vista desde los terminales con las fuentes apagadas, es decir, en cortocircuito. Esto prácticamente nos dice que la resistencia que vamos a determinar cuando apliquemos el teorema de Norton va a ser el mismo procedimiento del aplicado en la resistencia de Thevenin. Por ende, entonces la R de Norton va a ser igual a la R de Thevenin. Vamos a simplificar el análisis del teorema de Norton, ya que en la práctica la aplicabilidad del teorema de Norton está más vinculado a algunos circuitos electrónicos, sobre todo con fuentes de corriente y transistores. Y en casos más prácticos, la mayor aplicación la tenemos con el circuito equivalente de Thevenin. En este caso, a partir del circuito equivalente de Thevenin, vamos a buscar el circuito equivalente de Norton. Este circuito equivalente de Norton, que es el objetivo, consiste en transformar este sistema en este que está acá, una fuente de corriente, ahora en paralelo con una resistencia, y entonces este circuito equivalente de Norton va a tener una corriente IN, corriente de Norton, que aplicando ley de Ohm, si yo coloco acá un cortocircuito, la corriente que circularía por este circuito dependería de VTH y RTH. Por lo tanto, la I de Norton no es más que dividir el voltaje de Thevenin entre la R de Thevenin. Eso quiere decir que si yo tengo primero el circuito equivalente de Thevenin, que es este, puedo llegar al circuito equivalente de Norton, que es este que estoy explicando acá. Como habíamos dicho anteriormente, la R de Thevenin va a ser igual a la R de Norton. Estas son entonces las 2 condiciones que debemos tener en cuenta para encontrar el circuito equivalente de Norton, que es este que tenemos acá. En este caso, si volvemos al ejercicio que venimos trabajando, la corriente de Norton sería igual a 7 voltios sobre 5 ohmios. Por lo tanto, la corriente del circuito equivalente de Norton, que es este que está acá, sería una fuente de corriente de 1.4 amperios y una resistencia de Norton de 5 ohmios, igual a la resistencia de Thevenin. Veamos ahora otro teorema que también tiene mucha aplicabilidad en sistemas eléctricos, que es el de máxima transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia establece que, dada una fuente con una resistencia de fuente fijada de antemano, es decir, con una resistencia interna para esa fuente, la resistencia de carga
que maximiza la transferencia de potencia de la fuente hacia esa carga se va a presentar cuando el valor óhmico de la resistencia de carga es igual a la resistencia de fuente. Visto de otra manera, si nos basamos en el teorema de Thevenin, entonces la potencia máxima se va a transferir de la fuente, es decir, en este caso, si nos paramos en el modelo de Thevenin, la fuente sería el lado izquierdo de los nodos A y B, hacia la carga. Justo entonces cuando se logra que la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin, es decir, cuando tenemos esta condición, en esas circunstancias es que se va a establecer entonces la máxima transferencia de potencia desde el circuito de la izquierda hacia la resistencia de carga. Visto gráficamente entonces, si tenemos acá el circuito de Thevenin, que ya sabemos con un procedimiento en 2 pasos cómo obtenerlo, lo que establece el teorema de máxima transferencia de potencia es que si la carga, la resistencia de carga puesta entre los puntos A y B cambia, toma distintos valores, el punto en el cual se va a lograr que la máxima potencia de la fuente se transfiera a la carga va a ser ese momento en el cual RTH es igual a RL. Justo allí entonces es donde vamos a lograr una mayor potencia transferida a la carga. Eso es lo que quiere decir entonces el teorema de máxima transferencia de potencia. Si aplicamos la ecuación de potencia I cuadrado por R en la carga, pues sería IRL al cuadrado por RL. Luego entonces, si sustituimos por ley de Ohm la ecuación de la corriente, sería el voltaje, que sería VTH sobre la resistencia total, que sería la suma de las dos resistencias, RTH más RL, todo elevado al cuadrado, ya que esta relación representa a la corriente de carga, multiplicado por RL. Seguidamente, si aplicamos el teorema de potencia, es decir, si establecemos que RL va a ser igual a RTH para lograr esa máxima transferencia de potencia, entonces ya PRL se puede transformar como P máximo, es decir, la potencia máxima a transferir. Y luego entonces resolvemos estos cuadrados internos, VTH al cuadrado, y como estas dos resistencias son iguales, pues quedaría 2 veces RTH. Y luego, como RL es igual a RTH porque estamos en la condición de máxima transferencia de potencia, entonces acá quedaría RTH. Si resolvemos las operaciones, entonces nos queda que la ecuación para determinar la máxima transferencia de potencia sería VTH al cuadrado dividido entre 4 por RTH al cuadrado por RTH. Si cancelamos esta RTH con una de las RTH cuadradas del denominador, nos queda que la ecuación final para determinar la máxima potencia que puede transferirse desde un circuito equivalente de Thevenin hacia una carga, entonces la expresión sería P máximo igual a VTH al cuadrado sobre 4 RTH. Esto entonces será nuestra ecuación para la potencia máxima transferida. Apliquemos este teorema al ejercicio con el cual venimos trabajando. Acá tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, P de Thevenin 7 ohmios, R de Thevenin 5 ohmios. Y luego acá tenemos entonces que la resistencia de carga puede tomar distintos valores, por ende esta corriente va a cambiar y también en consecuencia la potencia va a cambiar. Veamos un primer caso. La resistencia de carga 10 ohmios. La resistencia de carga de 10 ohmios indica que esta resistencia en ese primer caso va a ser mayor a la RTH. De hecho es el doble. Cuando aplicamos la ecuación de potencia, I cuadrado por R, recordemos que la I cuadrado sería entonces voltaje sobre resistencia total. En este caso sería 7 sobre 5 más 10, porque estamos en el primer caso, elevado al cuadrado por RL, que sería 10. Esto nos da entonces una potencia de 2,17 watts. Quiere decir que cuando colocamos acá una resistencia de 10 ohmios, se van a transferir hacia la resistencia de carga 2,17 watts. Pero supongamos que cambiamos el dispositivo de carga y conectamos ahora un dispositivo que tiene 2,5 ohms. Es decir, tiene una resistencia menor, es decir, la mitad incluso de la resistencia de Thevenin. Veamos qué sucede en ese caso. Si aplicamos nuevamente la ecuación de potencia, tendríamos que PRL sería 7 entre 5 más 2,5, todo elevado al cuadrado por 2,5. Fíjense que a pesar de que la resistencia disminuyó y por ende la corriente aumenta, la potencia
de 2,17 es la misma que nos había dado en el caso anterior. Pero veamos qué sucede en este tercer caso, si ahora la potencia, o mejor dicho, la resistencia de carga, la igualamos a la resistencia de Thevenin. Es decir, decimos que RL ahora va a ser 5 ohmios, ya que acá estamos hablando con este símbolo de que esto es una resistencia variable. En este caso, entonces, la nueva potencia sería 7 sobre 5 más 5 elevado al cuadrado por 5. En este caso, daría 2,45 watts. Nótese entonces que acá la potencia en la carga es mayor que las dos potencias anteriores. Y así, ustedes pueden verificar para distintos valores por debajo o por arriba del valor de RTH que cualquiera sea el valor que tome RL, siempre el punto de máxima potencia se va a lograr en el momento en el que RTH sea igual a RTL. Eso es lo que entonces establece el principio de máxima transferencia de potencia. Es allí entonces donde se va a aprovechar al máximo la energía que va a entregar esta fuente a esta resistencia de carga. Esa sería entonces una forma de aplicar en la práctica el teorema de Thevenin. Para corroborar esto, vamos a aplicar directamente la ecuación de potencia máxima, que sería VTH al cuadrado sobre 4RTH. Es decir, ya al obtener el modelo de Thevenin con sus dos componentes, VTH y RTH, ya nosotros podemos estimar cuál va a ser la potencia máxima que podemos lograr siempre y cuando coloquemos la resistencia de carga con un valor idéntico al de la resistencia de Thevenin. Sustituimos acá VTH, que sería 7 al cuadrado, luego 4 por 5 ohms, que vale la resistencia de Thevenin. Si resolvemos esta operación, nos va a dar 2,45 watts, justo lo que nos dio en el punto en el que hicimos el cálculo anteriormente. Bien, de esa forma entonces vemos una aplicación práctica del teorema de Thevenin vinculado tanto con el circuito equivalente de Norton, que tiene aplicaciones en electrónica, como con el teorema de máxima transferencia de potencia, que tiene aplicaciones en sistemas de suministro de energía. Y de esta forma llegamos al final de esta videoclase. Los espero en otra ocasión. Saludos y feliz día.